Hola y bienvenidos a esta séptima entrega del curso de Excel básico. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. En este video vamos a tratar lo que son la función índice y coincidir y vamos a hablar sobre lo que son las referencias a celdas. Bien, para que comencemos, arranquemos por lo que es las referencias a celdas. En lo referente a lo que son las referencias relativas y absolutas, pues tengo aquí tres ejemplitos o tres elementicos en los cuales voy a tratar de explicarles de qué se tratan las referencias. Bien, en este caso nosotros tenemos aquí, o he colocado aquí, la tabla de multiplicar del número 3. O sea, en este caso quiero hacer aquí esa tabla. Bien, para hacer esta tabla bastante simple, nos ubicamos aquí, diríamos igual, y le vamos a decir que este valor lo multiplique, ¿sí?, por este valor que tenemos aquí. Listo, diríamos enter y efectivamente lo que tenemos. Y lo que haríamos normalmente sería seleccionar, no volver a copiar la misma, o sea, escribir la misma ecuación para todos, sino que simplemente hacemos un autollenado o arrastramos. Bien, al arrastrar allí tenemos los resultados que efectivamente ellos son, se van haciendo de 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 hasta terminar con 3 por 9 que nos da 27. En esta segunda columna o en este segundo ejemplo lo que tengo es lo que conocemos como una parte de una TDF, una tabla de distribución de frecuencias, en la cual tenemos aquí la cantidad de repeticiones que algo tiene y aquí tenemos la suma acumulada. Pero yo quisiera saber de esta suma acumulativa, ¿sí?, pues, o de cada una de estas repeticiones, pues cuánto es el porcentaje que se tiene. Bien, para saberlo, pues lo haremos de la siguiente forma. Le tendríamos que decir que aquí vamos a hacer la siguiente operación, digamos igual, le vamos a decir que este valor que está aquí en esta celda debe estar dividido entre ¿quién? Entre el total de los datos que existen aquí. Pero ¿cómo me doy cuenta cuál es el total? Porque es que la suma acumulativa, pues eso es lo que va haciendo, ir sumando al anterior. Por ejemplo, aquí tenemos 10, sumando 2 nos da 12, sumando 9 nos da 21, sumando 7, 28. O sea que al final tenemos el total de elementos que están participando, lo que se conoce como la muestra, o sea, esto es n. Entonces en este caso, para poder saber cuánto es el porcentaje, lo que haríamos sería colocar este valor y multiplicarlo por la muestra, perdón, dividirlo entre la muestra. Entonces lo dividiríamos aquí, y como lo que yo quiero obtener es el porcentaje, pues entonces voy a decir lo siguiente, vamos a dar clic aquí, abro paréntesis, cierro paréntesis, por prioridad le estoy diciendo de que eso lo haga primero, pero al final le voy a decir que eso lo multiplique por 100 y eso me dará un porcentaje. Bien, si damos enter, mira, efectivamente tenemos el 18.52%, quiere decir de que de esta muestra, este 10 representa el 18,52%. Bien, si yo lo que hago ahora aquí es exactamente lo mismo que hicimos acá, pues yo no tengo que volver a copiarla, simplemente la arrastro, pero al arrastrarla, miren lo que me ocurrió. Me está diciendo división por 0. O sea, algo está mal aquí. La ecuación está buena. Miren que aquí aparece. Pero ¿qué está ocurriendo acá? Aquí hay algo que está mal. Bien. Si esto está mal, ahora lo vamos a definir de qué se trata. Miremos lo propio en este lado de acá. Bueno, entonces en este lado de acá vamos a decir lo siguiente. A nosotros nos están diciendo que en este ejemplito de aquí, que estos productos que están acá, pues debo sacarles el IVA. ¿Sí? Bien, ¿cómo determino el IVA? Bueno, entonces el IVA lo determino de la siguiente forma. Me paro en esta celdita y le vamos a decir igual, voy a decir de que este valor que está aquí, ¿sí?, a este valor le voy a sacar el IVA, o sea, lo voy a multiplicar por este valor que tengo acá. Bien, esa multiplicación entonces nos daría efectivamente 300 pesos, o sea, 300 pesos tiene de IVA este primer producto que tiene un valor de 1580 pesos. Ahora, el valor con IVA aquí, ¿cómo sería? Bueno, pues el valor con IVA sería hacer la sumatoria de lo que tenemos aquí. Esa sumatoria es bastante simple, diríamos igual, le decimos que haga una suma, abro paréntesis, desde aquí hasta aquí, y cerramos el paréntesis, y obtuvimos ya nuestra suma. Ahora, yo no quiero hacer lo mismo para el resto, ¿sí? Bueno, entonces lo que hago es simplemente selecciono las dos operaciones que están allí y arrastro. Y deberían aparecer mis resultados. Pero miren, resulta de que aquí no me aparece IVA. Aquí tampoco me aparece IVA. Y aquí tampoco.
y resulta que estos productos lo tienen y aquí el valor es el mismo, o sea, no ocurrió nada, algo está ocurriendo aquí. Bien, entonces para ello miremos qué son las referencias a las celdas. Vamos a hablar de lo que son las referencias a celdas. Las referencias a celdas las utilizamos cuando necesitamos que el valor de una celda no sea movido al momento de incluir su contenido en una ecuación o función que será copiada o autollenada. Bueno, esto lo entenderíamos a través de un ejemplo. Miremos un ejemplo entonces. Aquí tenemos una pequeña parrillita del Excel y tenemos unos números en la columna E, el número 10, en la columna F tenemos el número 20, 30 y 40 en las filas 7, 8 y 9. Bien, vamos a suponer que nosotros en la columna G queremos hacer una operación matemática. ¿Y cuál es la operación matemática que queremos hacer? Queremos hacer el producto de lo que contiene la celda E7 multiplicado con el número que contiene la celda F7. En este caso esa sería la ecuación. Muy bien, si esa es la ecuación que nosotros presentamos, pues el resultado ¿cuál sería? Efectivamente sería 200. Ahora, si nosotros tomáramos esa ecuación que tenemos allí y lo que hiciéramos sería un autollenado para las dos celdas siguientes, el resultado que nos daría sería este: 0 para esta casilla y 0 para esta otra celda. ¿Por qué nos daría eso? Bien, nos daría eso porque nosotros queremos multiplicar solamente por la casilla E7. Si nosotros verificamos nuevamente la ecuación, pues mira lo que le pasa a la ecuación. Cuando yo arrastro, entonces se me copia la ecuación en la parte siguiente y se copia de esta forma. Fíjense que allí cambió la celda, ahora es E8. Pero en E8 ¿qué hay? En E8 no hay nada, por tanto se interpreta que es un 0. 30 por 0, 0. Y lo mismo ocurriría con la última. Diríamos E9 que no tiene nada por F9. 0 por 40 nos daría 0. Bien, sigamos hablando entonces de lo que son las referencias a celdas. En último, las referencias a celdas, para poderlas trabajar, de que ellas se queden quietas, porque ese es el propósito de lo que es la referencia a celda, y es dejar a la columna o a la fila, dejarlas quietas, o a las dos. Bien, en ese caso, para nosotros hacerlo, pues lo hacemos a través del símbolo que está allí, que es el símbolo de pesos. ¿Y la estructura de la celda cuál es? Bueno, la estructura de la celda aparece siempre como primero una columna y luego la fila. Como el ejemplo lo muestra, dice C8. Ahora, la referencia a celda nosotros la podemos ubicar de dos formas. Pueden ser unas referencias relativas, ¿sí? Y cuando hablamos de relativismo, es que nosotros podemos anclar, hacer un anclaje sobre quién. Podemos hacer un anclaje a la columna, que en este caso, para el ejemplo que vamos a utilizar, que sea C8, pues nos quedaría de esta manera. Con eso estaríamos anclando la columna C. Le estamos diciendo quieta la columna, pero la fila se puede mover. O puedo hacer también, ¿qué cosa? Una referencia o un anclaje a la fila. En este caso hacer el anclaje a la fila es decirle, colocar el signo pesos para en la parte de adelante de la fila, y aquí le estamos diciendo de que es la fila 8 la que no va a mover, pero la columna sí la puede mover. Eso para lo que son las referencias relativas. Y están las referencias absolutas, que en este caso es decirle no me mueva ni la columna ni me mueva la fila. Entonces en estos dos casos sería colocar estos dos elementos. Bien, cabe apuntar que esto lo podemos hacer de qué forma. Lo podemos hacer de manera rápida colocando el cursor dentro de donde queremos colocar la referencia y simplemente damos la tecla F4 y con ella vamos rotando los tipos de referencias de relativas a absolutas. Bien, continuemos. Si seguimos hablando entonces de las referencias a celdas, recordemos nuestro cuadro que teníamos. Bien, si en nuestro cuadro ahora lo que hacemos es colocar la referencia, ¿sí? En este caso estamos colocando una referencia relativa a la fila, le estamos diciendo de que la fila 7 no la vaya a mover, pues eso lo copiamos, o sea, al tenerlo de esta forma y al arrastrar, pues ese arrastre nos daría esto, este será el resultado. Entonces en este caso, ahora sí, si nosotros arrastramos de esta forma, pues los resultados ¿cuáles serían? Los resultados serían los siguientes. Bien, ya que tenemos una idea de lo que son las referencias a celdas, entonces vamos a hacer la corrección sobre
sobre los dos ejercicios que teníamos aquí. Bien, entonces eso quiere decir de que para este señor que tenemos aquí, pues la operación que debemos hacer ahora debe ser la siguiente. Decimos igual, vamos a tomar este valor que está aquí y lo vamos a dividir entre quién. Lo vamos a dividir entre este valor de aquí, pero este valor, ¿sí?, es inmovible, no lo puedo mover. En el caso de que esta, al yo copiarla hacia abajo, pues va a pasar qué cosa, de que esta fila que está aquí va a empezar a moverse también de aquí para abajo. O sea, va a empezar a pasarse a esta, luego a esta, luego a esta y luego a esta. Y yo lo que necesito es que me deje quieta esta fila. Como no va a haber cambio de columna, pues no necesito cambiar la columna. Entonces aquí lo que puedo decir es, me paro en medio de ella o a un costado y le puedo dar la tecla F4. Entonces mira, voy a teclear aquí F4. Con F4 me sale la referencia absoluta. Vuelvo a dar F4 y me sale la referencia relativa, y en este caso está la relativa a ¿qué? A la fila, que es la que me sirve en estos momentos. Y si vuelvo a dar F4 me aparece la referencia relativa, pero ahora a la columna. Con F4 pues las quito y nuevamente con F4 repito el ciclo. Muy bien, entonces voy a dejar esa referencia que es a ¿qué? A la fila, porque no quiero que esta fila 25 se me mueva. Muy bien, entonces vamos a terminar la ecuación. ¿Cómo la terminamos? Entonces diríamos aquí, vamos acá adelante, abrimos paréntesis, vamos acá al final, cerramos paréntesis, y para que aparezca en porcentaje le diríamos multiplicado por 100. Enter. Muy bien, ahora sí ya puedo arrastrar mi ecuación, porque ya tiene referencias, y allí obtengo mis resultados. Esto sí es diferente. Bien, hagamos lo mismo para este elementico que está acá. Entonces, para este elemento lo que le vamos a decir ahora es que íbamos a hacer una operación con el IVA. Bien, esa operación es la siguiente. Arrancamos con un igual, le vamos a decir que a este valor que está aquí lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por este valor que está acá, por esta celda. Pero en este caso, cuando yo me muevo para acá, lo que va a cambiar es ¿qué cosa? Va a cambiar la columna. Miren que aquí está cambiando la columna, se está pasando de la columna N a la columna O, a la columna P y luego a la columna Q. Entonces, como lo que está cambiando es la columna, pues entonces me paro en medio de él, o al final o adelante, damos F4, y en este caso el anclaje debo hacérselo a ¿quién? El anclaje debo hacérselo a la columna, porque aquí a medida que yo arrastro la ecuación para allá, lo que va a cambiar es la columna, pero la fila no. Entonces en este caso estoy haciendo una referencia de tipo relativo, pero a la columna. Aquí fue relativo a la fila, aquí relativo a la columna. Muy bien, ya tengo mi elemento, simplemente digamos enter. Ahora sí, a esta que está aquí podemos decir que haga la sumatoria. Entonces le decimos suma, abro paréntesis, desde aquí hasta aquí, cierro paréntesis y damos enter. Muy bien, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces selecciono y arrastro. Al soltar aparecen todos los valores. Ahora sí, y a esto es lo que se refiere el tema de las referencias relativas y absolutas a la celda. Vamos a hablar de la función coincidir y la función índice. ¿Por qué vamos a hablar de estas dos funciones? Porque en el capítulo pasado en capítulos pasados habíamos hablado sobre la función buscar v. Bueno, la función buscar v la habíamos utilizado para efectivamente buscar en un arreglo de datos como este que tenemos aquí, hacer ¿qué cosa? Hacer una búsqueda de ¿qué cosa? Bueno, de los datos que se nos pueden presentar dentro de ese arreglo de datos. Bueno, entonces la función coincidir y la función índice, pues ellas dos cuando trabajan juntas no presentan el problema que presenta buscar v. ¿Cuál es el problema de buscar v? Buscar v tiene un gran inconveniente, y es que los datos que se van a buscar, ¿sí?, siempre tienen que estar aquí a la derecha de él. Me hago entender. Si yo voy a buscar estos nombres, ¿sí?, los nombres que están aquí, pues yo puedo traer con buscar v cualquiera de los datos que aparecen a la derecha de él. Pero si lo que yo estoy buscando es un dato que normalmente es el código, como lo que tengo en esta tablita, y yo lo que quiero encontrar es el nombre, pues ya esto está a la izquierda. Por ende, la función buscar v no trabajaría aquí. Bueno, a menos de que se hagan algunos arreglos sobre ella y todo el cuento. Haciendo arreglos sí lo puede hacer, pero así la función sola no lo trabajaría. Entonces por eso vamos a hablar de la función coincidir y la función índice. ¿Cuál es la sintaxis que presenta cada una? Bueno, la sintaxis de la función coincidir, aquí la tenemos. Entonces diríamos coincidir, obviamente arrancamos con un igual, y diríamos valor buscado, que en este caso tenemos que
entregarle un valor. Luego tenemos que designarle dónde lo va a ir a buscar, o sea, en qué lugar. Y por último, el tipo de coincidencia que queremos. Si queremos una coincidencia aproximada, o sea, por encima o por debajo, y normalmente utilizaremos la coincidencia de tipo exacto. Bien, la sintaxis para la índice, para la función índice, pues sería muy parecida a la función coincidir. Tendríamos una matriz, o sea, que lo vamos a buscar, tenemos que introducirle en qué matriz va a ir a buscar, pero aquí tendremos que agregarle un número de fila y opcionalmente un número de columna. Lo que está aquí entre los corchetes diría que es opcional, o sea, un número de columna que será opcional. Pero en sí, ¿qué es esto? Ah, bueno, resulta que la función coincidir lo que hace es que me devuelve una posición de un dato. ¿Dependiendo de qué cosa? Dependiendo del valor de un rango. Eso es lo que hace la función coincidir. Mientras que la función índice lo que hace es que me devuelve un valor buscado dependiendo de la posición, ¿sí? O sea, la fila y la columna que el dato tenga en ese rango o en ese arreglo de datos. Entonces suena como algo enredado. Recordemos, coincidir lo que hace es que devuelve una posición. Eso hace coincidir. Y índice, ¿qué es lo que hace? Devuelve un valor buscado, ¿sí? Bien, entonces coincidir devuelve una posición, pero dependiendo de qué, dependiendo de el valor que tenga un rango, mientras que el índice devuelve es un valor, ¿sí? Dependiendo de la posición que tenga en un rango. En esto así en palabras, pues un poquito enredado. Vamos a mirarlo con un ejemplo a través de lo que tenemos aquí. Vamos a suponer que lo que tenemos aquí es, en este cuadrito, tenemos unos estudiantes que pertenecen a una institución X, una institución cualquiera, en la cual pues aquí ellos están cursando unos módulos de unos programas, cada uno tiene un código, cada uno tiene un promedio y cuáles son las asistencias que ha tenido cada uno. Bien, entonces para ello, si a nosotros se nos pidiese traer, por ejemplo, para que miremos de qué se trata coincidir y de qué se trata índice, pues vamos a hacerlo aquí por separado. Entonces vamos a hacer coincidir. Vamos a trabajar con la función coincidir trayendo el código de un estudiante. Entonces en este caso yo voy a escribir aquí un código. El código que voy a escribir aquí, ¿sí? Es cuál. Vamos a escribir por ejemplo el código este que está aquí. Vamos a escribir este que es el IG8. Entonces escribámoslo acá. IG-08. Bien, si nosotros colocamos este código aquí, vamos a usar la función coincidir para que me devuelva la posición que tiene este señor dentro de qué, dentro de un rango que aparece aquí. Entonces para ello lo haríamos de la siguiente forma, digamos igual, ahora sí, coincidir, de lo que apareció, entonces coincidir, damos doble clic y me pregunta por el valor buscado. Entonces el valor que estoy buscando es el que está en esta celda, entonces clic sobre esta celda para pasarme el siguiente parámetro con punto y coma. Entonces punto y coma, matriz buscada. Entonces, la matriz buscada es que este código en dónde está. Ese código lo encontramos desde aquí hasta aquí, o sea, esta sería la matriz. Ahora, como ya tengo la matriz, lo que voy a hacer es pasarme al último eslabón, ¿sí? Al último parámetro. Me dice que si quiere, la coincidencia va a ser menor que una coincidencia exacta o mayor que. En este caso quiero la coincidencia exacta, por eso colocamos un 0 y cerramos el paréntesis. Bien, allí tenemos la función ya hecha. ¿Qué debería devolvernos? Recuerden que coincidir devuelve una posición, lo cual indica de que dentro de esto que está aquí, IG8 ocupa la posición que 1, 2 y 3. Nos debería devolver la posición 3. Verifiquemos a ver. Efectivamente, mira, ya lo tenemos. Nos está devolviendo la posición 3. Ahora, ya sabemos que nos devuelve una posición, ¿sí? Ahora utilicemos el índice para que nos devuelva algo más que una posición. Entonces digámoslo en este caso que yo quiero que aquí se me devuelva el nombre del estudiante que tiene el código IG8, pero hagámoslo a través del índice. Entonces a través del índice diríamos lo siguiente. Entonces digamos igual índice, aquí está la fórmula. Entonces nos pregunta primero por la matriz. Bien, en este caso la matriz es ¿quién? Bueno, la matriz va a ser todo esto, porque ese es el rango que yo quiero abarcar, todo ese rango que está allí. Si yo lo que quiero es abarcar todo ese rango, entonces ahora me paso al siguiente parámetro, punto y coma. Me pregunta por el número de la fila. Pues que el número de la fila yo ya lo conozco, ¿sí? ¿Cuál es el número de la fila? El número de la fila es el 3, ¿sí? Muy bien, entonces le voy a decir, vea, el número de la fila es el 3.
Y por último me pregunta, punto y coma, por el número de la columna. Ah, pero es que el número de la columna que yo quiero que él me devuelva el valor es el de la columna que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Pero yo quiero que me devuelva el valor de la columna 1 que coincida con este rango que es el número 3 que está en el lado de acá. Entonces digámosle que es la 1 y cerramos el paréntesis. Entonces en este caso digamos enter y mira, efectivamente nos está devolviendo el valor de Giampiero Ospina, o sea este que está aquí, porque es el del código IG08. Entonces esto sería como funciona como funcionaría esta función índice, pero aquí lo chévere es que deberían funcionar las dos a la vez, y es lo que vamos a hacer aquí en este pedacito, que cuando yo ingrese el código del estudiante, pues aquí me aparezca el nombre del estudiante. Muy bien, ¿eso cómo lo haríamos? Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a pararnos aquí y le vamos a decir entonces igual. Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar la función índice. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a anidar las dos funciones. Entonces arranquemos diciendo índice. Entonces índice, abrimos paréntesis y nos pregunta por la matriz. Entonces, en este caso la matriz va a ser nuevamente todo esto. Bien, ya tenemos la matriz. Pasémonos al siguiente parámetro, punto y coma. Ahora nos pregunta por el número de fila. Ah, pero es que el número de fila nos lo entrega ¿quién? Ah, nos lo entrega la función coincidir. Entonces en este caso le vamos a decir aquí anidado, coincidir, abrimos paréntesis y ahora sí la función coincidir nos pregunta ¿cuál es el valor buscado? Entonces el valor que vamos a buscar es el que ingresemos aquí. Muy bien, punto y coma para pasarnos al siguiente parámetro. ¿Dónde lo va a buscar? Ah, entonces va a buscarlo aquí en el código, que va desde aquí hasta aquí. Ahí es donde lo va a buscar. Punto y coma para el siguiente parámetro. ¿Qué necesita? ¿Mayor que, menor que o la coincidencia exacta? La coincidencia exacta, entonces 0 y cerramos el paréntesis. Aquí ya terminamos esta función. Nos vamos a pasar al siguiente parámetro, pero ya no de esta función porque este ya terminó. Sería el siguiente parámetro de ¿quién? De la función índice. Entonces, punto y coma, y ahora sí nos vamos al número de columna de la función índice. Entonces en este caso nos está entregando el número de fila y el número de columna. ¿Cuál va a ser? A mí me interesa que me devuelva esta primera, entonces le diríamos que la columna es la 1. Cerramos el paréntesis y efectivamente cuando nosotros demos enter aquí debe aparecer ¿qué? En estos momentos debe aparecer NA, porque no hay nada escrito aquí. Verifiquemos. Sí, ese NA que no aplica, o sea, es un error. Ese error lo podríamos pues retirar colocando un sí error por delante o simplemente colocando una función sí. Bueno, pero en este caso yo quiero es verificar que efectivamente este código IG8 nos trae el nombre Giampiero Ospina. Entonces en este caso nuevamente IG-08. Damos enter y correcto, nos trae el nombre. Y fíjense que en este momento lo está haciendo diferente porque tenemos el valor buscado aquí, ¿sí? O sea, perdón, el valor que estamos ingresando hasta aquí y el valor que debemos devolver, el valor que se debe entregar está aquí a la izquierda. Entonces eso hace que la función coincidir e índice sea un poco más potente. Bien, para no hacer este video tan largo, pues dejémoslo hasta aquí. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en una próxima entrega. Muy amables, muchas gracias.